Rendirse, el secreto de la victoria espiritual. Watchman Nee. Audiolibro completo. Bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos en una palabra viva, penetrante y transformadora del ministerio del ministro Watchman Nee. No se trata simplemente de vencer, sino de comprender que la verdadera victoria espiritual no se alcanza luchando más, sino rindiéndose por completo. A través de este mensaje, descubriremos que cuando cesa nuestro esfuerzo, comienza el poder de Dios. Este no es un mensaje para los fuertes, sino para los que han fracasado y lo reconocen. Es un llamado a soltar, a dejar de intentar y a permitir que Cristo viva su vida en nosotros. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Leamos 2 versículos. Lucas 18:27 dice: Pero él dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice: Y me ha dicho: Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite sobre mí. Falta una cosa. En Lucas 18:27, el Señor Jesús dijo que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Conocemos la ocasión en que el Señor pronunció estas palabras. Un joven se acercó al Señor y le preguntó: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 18. Al preguntarle qué debía hacer, el Señor le respondió: Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. El Señor mencionó 5 cosas. Le dijo al joven gobernante que, para heredar la vida eterna, la vida increada de Dios mediante obras, uno debía ocuparse de estas cosas. Estas implican cosas que uno debe hacer y cosas que no debe hacer. El joven gobernante pensó que, si heredar la vida eterna solo consistía en no hacer ciertas cosas y realizar otras buenas, podría cumplir con esos requisitos. De hecho, los había guardado todos desde su juventud. Pero entonces el Señor le dijo: Aún te falta una cosa. Versículo 22. Esta noche no tenemos tiempo para explicar este pasaje. Solo extraeré un principio. Cuando el joven le preguntó al Señor qué debía hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dijo solo 5 cosas. ¿Por qué no le dijo 6? ¿Por qué no le dijo todo de una vez? Porque después de las 5 cosas le dijo: Aún te falta una cosa. La única razón por la que el Señor dijo esto fue para mostrarle que no podía lograrlo. La vida eterna es un regalo. Es la gracia de Dios, y el hombre no puede obtenerla mediante ninguna obra. El Señor primero le dijo al joven 5 cosas y luego le dijo: Aún te falta una cosa, porque quería que supiera que no podía heredar la vida eterna por obras. Pero el joven no lo sabía. Aún así, afirmaba que podía lograrla. Desde su juventud había guardado los mandamientos de no cometer adulterio, no asesinar, no robar, no dar falso testimonio y honrar a su padre y a su madre. Por lo tanto, el Señor añadió: Aún te falta una cosa. El Señor se dio cuenta de que había algo que no podía hacer. El Señor hace lo mismo con respecto a la experiencia de la vida victoriosa entre nosotros hoy. Nos aplica el mismo principio. Quizás algunos hermanos o hermanas digan que no son tan orgullosos, celosos o tercos como otros. Quizás
piensen que son mejores que otros en muchas cosas, pero Dios sabe que hay algo en cada uno de nosotros que no podemos vencer. Dios permite que esto permanezca con nosotros para mostrarnos que es imposible para el hombre. Mientras no hayamos cometido adulterio, asesinado, robado o dado falso testimonio, y mientras honremos a nuestros padres, creemos que podemos hacerlo todo. Si otros nos preguntan si hemos vencido, podemos decir que sí en esto o en aquello. Podemos pensar que todo está bien. Pero la pregunta hoy no es cuántas cosas hemos vencido, sino si hay algo que no hayamos vencido. Dios permite que algo permanezca con nosotros para mostrarnos que todavía hay algo que no podemos hacer. El sábado pasado por la noche vimos que, según la evaluación de Dios, solo merecemos ser crucificados. Dios comprende plenamente que no podemos vencer el pecado y que jamás podremos hacer el bien. Pero, aunque Dios dice que somos inútiles, creemos que aún somos algo útiles. Dios nos ve con claridad, pero nosotros no. Por muy buenos que digamos ser, Dios dirá que aún nos falta algo. El mal genio de algunos los persigue constantemente. La terquedad de otros los persigue constantemente. Algunos no son orgullosos ni celosos, pero su terquedad nunca los abandona. Aún les falta algo. Siempre tendremos algo que no podemos vencer. No tenemos el poder para vencer ese pecado. Algunas personas no son orgullosas, celosas ni tercas, y no pierden los estribos fácilmente, pero son muy habladoras. No pueden sobrevivir sin hablar constantemente con los demás. Puede que se jacten de no haber cometido tal o cual pecado, pero el Señor seguirá diciendo que les falta algo. Algunos no pueden desprenderse de su dinero, nunca cometen ningún pecado grave. Sin embargo, la avaricia es su pecado. Es una mancha inmunda que permanece en ellos. Dios dice que aún les falta una cosa. Aún les falta una cosa, porque Dios quiere demostrarnos que no podemos lograrla. Quizás queramos vivir una vida perfecta, pero hay algo que testifica que no la hemos alcanzado. Hermanos y hermanas, este es el primer requisito. Admitir que aún tenemos una cosa. Para algunos es el orgullo, para otros los celos, la locuacidad o los pensamientos sucios. Algunas personas pueden incluso tener más de una cosa. Las palabras del Señor indican que la salvación es imposible para el hombre, que recibir la vida es imposible para el hombre, que la victoria es imposible para el hombre, y que obtener la vida en abundancia también es imposible para el hombre. Sin embargo, el joven no creía en su incapacidad. Su respuesta fue audaz. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué orgullosa fue esta respuesta. Qué seguras fueron estas palabras. Pensaba que lo tenía todo, pero el Señor dijo que aún le faltaba una cosa. Un hombre puede decir que no tiene el pecado del orgullo, los celos, la terquedad, la locuacidad, ni ninguno de los pecados que he mencionado, pero aún le falta una cosa. Si volviera a casa y reflexionara un poco, se daría cuenta de que aún le falta una cosa. La intención de Dios es que el hombre se dé cuenta de su incapacidad. Hermanos y hermanas, Dios ha decidido que nunca podremos lograrlo. Dios ha determinado que no podemos lograrlo. Él ha discernido y comprendido que no podemos lograrlo. Ya lo dijo. La pregunta es, ¿cómo responderemos? Hermanos y hermanas, desde que fuimos salvos, ¿por qué Dios nos ha permitido fallar con frecuencia?
¿Por qué hemos estado fallando constantemente desde el día en que fuimos salvos hasta ahora? Muchos hermanos y hermanas me confiesan entre lágrimas que no pueden superar este o aquel pecado. Hermanos y hermanas, me compadezco de sus frustraciones. Sé que un pecado los ha estado molestando, pero doy gracias y alabo a Dios porque no pueden lograrlo. Se han rendido, han reconocido la derrota. Dios les ha mostrado que no pueden lograrlo. No necesita señalarles muchos pecados. Basta con que les deje un solo pecado, y será suficiente para demostrarles que no pueden lograrlo. Una hermana ha superado todo tipo de pecados, pero no puede superar el pecado de mentir. En cuanto abre la boca, miente. En cuanto habla, miente. Ella sabe que este es un pecado que no puede superar. Otra hermana no puede controlar su ira. En cuanto se enoja, pierde los estribos. En cuanto pierde los estribos, confiesa su pecado. Pero en cuanto lo confiesa, vuelve a perder los estribos. Cada vez que pierde los estribos, se da cuenta de que tiene que confesar su pecado. Y después de confesarlo, vuelve a perder los estribos. Esto le resulta muy vergonzoso, pero no puede hacer nada. Pierde los estribos una y otra vez. Una hermana puede superar todo tipo de pecados, pero no puede superar el pecado de comer bocadillos. ¿Por qué los cristianos tienen estas experiencias diferentes? Dios permite que permanezcan para demostrarnos que no podemos lograrlo. Dios sabe que no podemos lograrlo, pero aún así decimos que sí podemos. Dios dice que no tenemos esperanza, pero aún así decimos que tenemos esperanza. Debemos darnos cuenta de que nuestras muchas angustias, fracasos y vergonzosas derrotas son la manera en que Dios nos demuestra que no podemos lograrlo. Dios nos pregunta si reconocemos que hemos fracasado lo suficiente. Nos demuestra que nunca podremos vencer. Nos permite fracasar 1, 2, 10 y hasta 20 veces para que nos demos cuenta de que no podemos lograrlo. Nos permite fracasar continuamente para mostrarnos nuestra incapacidad. Permite que estas experiencias ocurran para que admitamos ante Dios que no somos capaces. Hermanos y hermanas, el primer paso hacia la liberación es admitir que no podemos lograrlo. Para que una persona sea salva, primero debe reconocer su incapacidad. Para que una persona venza, también debe reconocer su incapacidad. Una vez que lleguemos a este punto, Dios comenzará su obra. Desafortunadamente, el joven que acudió a Jesús se fue decepcionado. Es una lástima que se alejara desesperado, aún reconociendo su propia incapacidad. ¿Por qué dio Dios la ley a los hombres? No tenemos que considerar todas las leyes que Dios ha dado a lo largo de los últimos 4000 años. Basta con considerar los 10 mandamientos que Dios dio a los israelitas en el monte Sinaí. ¿Cuál era el propósito de estos mandamientos? Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas no para que los cumplieran, sino para que los quebrantaran. ¿Qué significa esto? Dios sabe que el hombre no puede cumplir la ley y sabe que todos son pecadores. Pero el hombre no reconoce el juicio de Dios. Solo después de haberlo intentado y fracasado, admite que es pecador. El libro de Romanos nos dice que Dios dio la ley para que el hombre la quebrantara, no para que la cumpliera. Cuando un hombre descubre que no puede cumplir la ley, su voluntad se somete y se humilla. Dios dedicó 4000 años a ayudar al hombre a comprender que no puede lograrlo. Luego, envió a Cristo para abrir el camino, para que el hombre lo recibiera
y fuera salvo por él. A lo largo de los últimos 2000 años, muchos pecadores han sido salvados. Éramos pecadores, pero fuimos salvados. Lógicamente hablando, esto debería habernos humillado, pero no sé si esto ha llevado a alguna mejora en nuestro temperamento y orgullo. Puede haber habido alguna supuesta mejora, pero esto es en realidad una especie de represión. Antes, el temperamento se manifestaba externamente. Ahora está reprimido internamente. Antes, el orgullo se manifestaba externamente. Ahora está reprimido internamente. Pero cuando la represión llega a cierto punto, ya no podemos reprimir estas cosas y todo se descontrola. Dios nos está diciendo que nadie puede superar sus pecados ni lidiar con ellos. Mientras haya una cosa que el hombre no pueda hacer, ha demostrado ser impotente. Hermanos y hermanas, estamos indefensos. Para recibir la liberación de Dios, lo primero que debemos hacer es admitirle que no podemos lograrlo y que no tenemos intención de lograrlo. Tenemos que decirle: Dios, me entrego a ti. Estoy acabado. He terminado. No lucharé más. Este es el significado de la rendición. Hermanos y hermanas, esta es la primera condición para la liberación. Es decir, ya no puedo más, no lucharé más, no lucharé más. En el pasado intenté cambiar un poco mi orgullo, pero Señor, ya no pienso cambiarme a mí mismo. En el pasado intenté cambiar un poco mi temperamento, pero Señor, ya no pienso cambiarlo. Pensé en corregir mi lengua rápida, pero ahora he desistido. No puedo hacer nada. Ya no intentaré cambiarme a mí mismo. Me rindo. Rendirse es dejarse ir. Hermanos y hermanas, ¿qué sucede cuando vemos la muerte del Señor por nosotros en la cruz? ¿Y qué sucede cuando creemos? Dejamos de intentar hacer el bien de inmediato. En cuanto creemos, somos salvos. De igual manera, cuando vemos que el Señor nos ha llevado a la cruz y nos ha crucificado allí, dejamos de luchar y dejamos de mejorar. Una vez que creemos que el Señor vive en nosotros y vence por nosotros, dejamos de trabajar y permitimos que Dios nos rescate. Diremos: Señor, nunca mejoraré ni pretendo hacerlo. De ahora en adelante no haré nada. No gestionaré nada ni me preocuparé por nada. De ahora en adelante me soltaré y los problemas ya no serán míos. Hermanos y hermanas, esto es rendirse. Esto es soltar. Algunos han dicho que es muy difícil soltar. Cuando llega la tentación, tienen que oponer resistencia, y cuando se enfadan, tienen que luchar con ella. Cuando deciden dejar de hacer algo y fracasan, solo significa que la próxima vez tomarán una resolución más firme. Sin embargo, una resolución más solo significa un fracaso más, y una promesa más solo significa una promesa incumplida más. Cuantos más propósitos uno hace, más fracasa. Si la primera resolución no es lo suficientemente firme, la segunda no funcionará, aunque sea más firme. Romanos 7 lo describe bien. Querer lo bueno está en nosotros, pero no hacerlo. Ninguna promesa hecha es apropiada porque no hemos soltado. Seguimos manejando nuestros propios asuntos y no podemos decir que estamos crucificados con Cristo y que ya no somos nosotros los que vivimos. Morir es soltar, resignarse. Es renunciar a nuestros esfuerzos por tomar el control e ignorarlo. Cuando ya no podamos, Dios podrá. Por lo tanto, lo primero es soltar.
Había un hermano llamado Lee en Tientsin que una vez me preguntó cómo podía renunciar y ser despedido. Dijo que no podía renunciar ni ser despedido. Le pregunté qué hacía en su empresa y me dijo que era gerente del departamento textil. Le pregunté, si el gerente general de la empresa te dijera que ya no eres necesario y que te despidieran al mes siguiente, ¿qué harías? Dijo que lo único que podía hacer era renunciar. Entonces pregunté, supongamos que llega el mes siguiente, llega el nuevo gerente y le transfieres todo. ¿Qué harías si un comprador viniera y te preguntara, gerente, ¿qué tipo de tela nueva tiene? ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto crees que subirá en 2 días? El hermano respondió, si sucediera unos días antes de que llegara el nuevo gerente, haría algunos cálculos para averiguar qué tenía la empresa en existencias y cuánto necesitaba abastecer. Pero si ya le hubiera transferido todo al nuevo gerente, no tendría nada más que hacer. Solo podría observar cómo trabajan los demás. Esto es soltar y rendirse. Esto es lo que significa estar crucificado con Cristo. Tenemos que decirle al Señor, no renuncio porque sea capaz, renuncio porque ya no aguanto más. No soy capaz de hacer nada. Ya no puedo gestionar nada. Por eso tengo que renunciar. Mi mal genio sigue presente. Mi orgullo sigue presente. Mi terquedad y mis celos siguen presentes. No puedo hacer nada al respecto. Solo puedo hacer una transferencia y renunciar. Solo puedo decir que todo está en tus manos de ahora en adelante. Sin embargo, cuando aparecen los compradores de la calle, no debemos alarmarnos. Hay muchos compradores que vienen todos los días a solicitar negocios. Solo tenemos que poner todo en las manos del Señor. No tenemos que preocuparnos ni gestionar nada. Este es el significado de la superación. Este es el significado de la rendición. La tentación de Satanás es intentar hacernos mover. ¿Saben qué es la tentación? Un hermano dijo que siempre se sentía tentado a perder los estribos. Otro hermano dijo que siempre se sentía tentado a ser terco. Un hermano se quejó de que siempre lo tentaban pensamientos impuros. Otro hermano se quejó de que siempre lo tentaba una lengua fácil. Parece que hay 1000 tipos de tentaciones para 1000 tipos de personas. Pero, hermanos y hermanas, en realidad solo hay una tentación en el mundo. Creemos que las tentaciones nos llevan al mal genio, al orgullo, a la codicia o al adulterio. Pero con Satanás solo hay una tentación, la tentación de actuar. Satanás no nos induce a perder los estribos ni a ser orgullosos, codiciosos ni adúlteros. Su tentación es hacernos actuar. Mientras actuamos, Satanás prevalece sobre nosotros, no importa cómo lo hagamos. Mientras Satanás tenga éxito al iniciar un movimiento, habremos fracasado. En nuestra oración y lectura de la Biblia, Él ha obtenido la victoria en el momento en que actuamos. Ojalá pudiera hablar con muchas lágrimas en los ojos. No debemos movernos. En el momento en que nos movemos, somos derrotados. Podemos luchar contra Satanás. Podemos luchar contra él o resistirlo. Pero en el momento en que nos movemos, Satanás obtiene la victoria completa. Debemos comprender que el secreto de nuestra victoria reside en nuestra resistencia, no en tomar el control. Una vez que intentemos controlar la situación, fracasaremos. Hermanos y hermanas, esto es algo asombroso. Dios quiere apartarnos y permitir que su Hijo triunfe por nosotros. Gálatas 5:17 dice,
porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, pues estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que deseáis. Este versículo no dice que nos opongamos a nuestras lujurias, ni que nuestras lujurias se nos opongan. Dice que la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. No participamos en nada. Estas dos partes se oponen. ¿Qué significa esto? Un hermano se lamentó una vez que sus únicos deseos eran el pecado y la impureza. No pudo evitarlo, pero es la carne la que lucha contra el espíritu, y el espíritu quien se opone a la carne. No participamos en esta lucha. Esta es la manera de liberación de Dios. Si podemos dar un paso atrás y permitir que el espíritu luche contra las lujurias y las lujurias luchen contra el espíritu, experimentaremos liberación. Cuando fui salvo por primera vez, escuché la historia de un joven que conocía muy bien el significado de la victoria. Durante la convención de Keswick, un hombre le preguntó a la niña cómo había vencido cuando el diablo la atacó. Ella respondió: antes, si el diablo llamaba a mi puerta, en cuanto llamaba, le decía: no entres, no entres. Pero el resultado siempre era un fracaso. Ahora, cuando el diablo llama a mi puerta, le digo: Señor, ábreme la puerta. Si el Señor abre la puerta y el diablo lo ve, dirá: lo siento, me equivoqué de puerta, y saldrá corriendo. Cuando somos tentados y decimos: Señor, sálvame, porque la tentación me acecha de nuevo, el diablo entrará incluso antes de que se abra la puerta. Debemos dejar que el Señor se encargue del asunto por completo. Cuanto más oramos, más desesperados nos sentimos, y cuanto más repetimos nuestra oración, más difícil es soltar. Un hermano dijo una vez que, cuando Pedro se hundía, solo dijo: Señor, sálvame. Mientras nos movamos, aunque sea orando, se saldrá con la suya. Supón que pierdes los estribos cada vez que otros te irritan. ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás cuando alguien te siga irritando con sus palabras y la irritación se agrave cada vez más? Señor, no tengo control sobre este asunto. Mi ira no es asunto mío. La victoria es tuya. No puedo controlar mi ira. Señor, tú debes hacerte responsable de esto. Si puedes decir esto, en realidad estás dejando ir. El Señor tomará el control y vivirá su paciencia. Incluso podrás agradecerle y alabarlo diciendo: Señor, ya no me hago responsable de esto. Sin embargo, si sientes que no puedes soportar la irritación y oras: Señor, líbrame, porque estoy a punto de perder los estribos. 15 minutos te parecerán 15 horas. Puede que no pierdas los estribos por fuera, pero por dentro arderás. Esto no es victoria. Satanás no necesita hacerte perder los estribos de forma drástica. Lo único que tienes que hacer es moverte un poco y él tendrá la victoria. Vencer es negarse a moverse. Vencer es ignorar la situación y dar la espalda. Si no te mueves y si ignoras la situación y te alejas, estás abandonando. La victoria no tiene nada que ver contigo. Ya estás muerto. Es Cristo quien vence por ti. La victoria es que mueras y que Cristo viva. Recientemente, en Chefú, muchos hermanos y hermanas descubrieron la experiencia de la superación. Una hermana tuvo un pasado difícil. Su esposo fue muy cruel con ella y su suegra la maltrató. Ella aguantó, pero no venció. Después de escuchar mi predicación sobre la vida de superación, recibió la palabra. Pero después de 2 días,
vino a mí y me preguntó cómo podía soltar y ponerse en las manos del Señor. Intenté explicárselo, pero no lo entendía. Finalmente, le pedí al Señor que me diera un ejemplo adecuado. Le dije: «Señora fulana, ¿alguna vez ha ido en rickshaw a casa de una amiga?» Dijo que sí. Dije: «Supongamos que llegas a casa de tu amiga y mientras le pagas al conductor del rickshaw, ésta interviene e intenta pagar por ti. Aunque querías pagar, tu amiga insiste. Luego, cuando le devuelves el dinero, ella intenta devolvértelo. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?» Dijo que sí. Continué: «Supongamos que ella pagó los 20 centavos y el conductor del rickshaw tomó el dinero y se fue. Como no querías que tu amiga pagara, le pusiste el dinero en la palma de la mano. Sin embargo, cuando estabas a punto de irte, ella te lo devolvió. Después de este intercambio repetido varias veces, decidiste dejar el dinero en el suelo y despedirte de tu amiga. Pero entonces te preguntaste si tu amiga lo tomaría y qué pasaría si no lo tomaba y alguien que pasaba por la calle lo tomaba. Te preguntaste qué pasaría si el conductor del rickshaw lo tomaba o si un niño pequeño lo veía y lo tomaba. Entonces te giraste y miraste para ver si tu amiga lo había tomado. Al ver que tu amiga no lo había tomado, te giraste y volviste a mirar. Pero mientras te giras y miras, tu amiga nunca lo tomará. Sin embargo, si pones el dinero en el suelo y le dices a tu amiga: «El dinero está aquí, tómalo», y sales corriendo sin mirar atrás, probablemente lo tomará. Después de que le conté esta ilustración, ella entendió y entró en la experiencia de la vida vencedora. Así es como muchas personas encomiendan sus asuntos a Dios. Por un lado, dicen que se lo han encomendado todo, pero por otro, sus corazones no están tranquilos y siempre miran atrás. Si quieres tomar el control, Él no lo hará. En cambio, te permitirá tomar el control de ti mismo. Si ya no tomas el control, Él lo hará y asumirá toda la responsabilidad. Si quieres tomar el control, dependerá de ti controlar tu temperamento y tendrás que recogerlo todo tú mismo. ¿Qué significa rendirse? Significa dejar el dinero en el suelo, dar media vuelta e irse. Significa ignorar. No importa si te lo quitan los niños, el conductor del rickshaw o un peatón. Ya no te preocupas por ello ni te responsabilizas de ello. Solo necesitas decirle al Señor: «Señor, te lo entrego todo. De ahora en adelante, no me importa si soy bueno o malo». Una vez que te comprometes con Dios de esta manera, Dios seguramente recibirá lo que le has comprometido. Todo lo que necesitamos hacer es entregarle al Señor lo que tenemos. Tenemos que soltar primero antes de que Dios recoja lo que hemos soltado. Sin embargo, queremos esperar a que Dios lo recoja primero antes de soltarlo. Pero Dios quiere que lo dejemos primero antes de que Él lo recoja. Le dije al hermano que mencioné antes que si su jefe decidía despedirlo el primer día del mes siguiente y si se contrataba a una nueva persona, tendría que transferirle todo a la nueva persona. Durante el período interino, él sería responsable de la mitad de todo, y la nueva persona sería responsable de la otra mitad. Esta transición entre lo viejo y lo nuevo es un intercambio superpuesto, pero para Dios, Él o lo toma todo o no toma nada en absoluto. Nunca tomará la mitad y nos dejará a nosotros tomar la otra mitad. Tenemos que renunciar el día 31 y luego Dios actuará el día 1. Si intentamos renunciar gradualmente,
Dios no tomará el control. Hermanos y hermanas, uno de nuestros mayores pecados es un corazón malvado e incrédulo. Intentamos controlarnos y reprimirnos a diario. Somos nosotros mismos quienes nos controlamos y reprimimos. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si no nos controláramos ni reprimiéramos? Cuando predicamos el Evangelio a un incrédulo, le decimos que no debe preocuparse por nada, porque Cristo murió por él. Solo necesita creer y lo recibirá todo. De la misma manera, hemos sido crucificados con Cristo, y Cristo vive en nosotros. Agradezcamos y alabemos a Dios, porque Cristo es nuestra cabeza, y nosotros sus miembros. Cristo es la vid, y nosotros los pámpanos. Él es nuestra vida y nuestro todo. Cuando nos destierren, cuando nos rendimos, renunciamos y nos alejamos, Cristo comenzará a tomar el control. Si un incrédulo intenta liberarse, el diablo se instalará. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y llega y la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, se establecen allí. Mateo 12, 44 y 45. Para los creyentes es como 2 hogares bajo el mismo techo. Cuando uno se va, el otro permanece. Si una persona no es salva, no alcanzará la victoria, aunque cese en su trabajo. Pero si es salva, el Señor le dará la victoria completa en cuanto deje de trabajar. Una vez que el yo se retira, llega la victoria. Una vez que nos retiramos, vencemos. Soltar y renunciar significa desprenderse de uno mismo y salir. Este es el significado de la entrega total. En el libro El secreto del cristiano para una vida feliz, se cuenta la historia de un cristiano que descendía por un pozo seco. Había una cuerda en el borde del pozo y el hombre se bajó por ella. De repente llegó al final de la cuerda. Quería llegar al fondo, pero no sabía qué tan profundo era. Pensó en volver a subir, pero no tenía fuerzas. Lo único que pudo hacer fue sujetar con fuerza la cuerda y gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, el pozo estaba en un desierto y el hombre estaba dentro. Nadie respondió a sus gritos. Pronto se quedó sin voz, sin fuerzas, y ya no pudo sostenerse. Oró, Dios, que caiga a la eternidad. Después de orar, soltó las manos y cayó, pero solo fueron 7 centímetros. Quien piense que caerá al abismo al soltarse, descubrirá que ha caído sobre la roca eterna en lugar de a la eternidad. Hermanos y hermanas, suelten, suelten. La primera condición para la vida victoriosa es soltar. De ahora en adelante, no necesitan tomar el control. Esto significa que, de ahora en adelante, vencerán. La resignación trae la victoria. Hace poco, en Chefú, una hermana escuchó sobre las 2 condiciones para la vida de victoria: entregarse y creer. Le pregunté si había superado la situación. Solía ir a la montaña a orar constantemente y respondió: hoy fui a la montaña, cavé otra tumba y me enterraron de nuevo. Le pregunté varias veces y siempre respondía así. Sabía que ya había lidiado con muchos pecados difíciles, pero seguía infeliz. Oré por ella, pero no parecía haber muchos resultados. Un día oré para que Dios me diera las palabras necesarias para ayudarla a superar la situación. Estaba tocando un himno ese día. Le pregunté cómo estaba. Esa misma pregunta la hizo llorar. Me dijo que había lidiado con muchas cosas,
pero que no podía lidiar con el pequeño pecado de comer bocadillos. Puede que esto no significara nada para otros, pero para ella era un pequeño pecado. Cuando lo mencionó, me reí y dije, «Esto es maravilloso, nada puede ser mejor». Ella dijo, «Dijiste condición para recibir la vida de victoria es, primero, rendirse, y segundo, creer». «No puedo rendirme ni creer», le pregunté. «Entonces, ¿por qué no sigues sin rendirte ni creer?». Ella respondió, «Pero ¿no dijiste que la condición para la victoria es, primero, rendirse, y segundo, creer? Ahora no puedo rendirme ni creer. ¿Qué debo hacer?». Dije, «Simplemente sigue sin rendirte ni creer». ¿Qué significa rendirse? Rendirse es soltar. Soltar no es una tarea, pero tú lo has convertido en una tarea. Creer tampoco es una tarea, pero tú lo has convertido en una tarea. Si no puedes rendirte ni creer, quédate como estás. No hay necesidad de mejorar, ni siquiera de soltar. Es cierto que la condición para vencer es rendirse y creer, pero has hecho de la rendición y la creencia una fórmula para la victoria. Esto no funcionará. Simplemente déjalo ir por completo. No necesitas hacer nada, ni siquiera necesitas intentar soltar o creer. Si puedes expresar una alabanza, alábala. Si no puedes, no necesitas intentarlo. Si puedes presentarte ante el Señor, preséntate ante Él. Preséntate ante Él, estés vivo o muerto. Eso es todo lo que necesitas hacer. Este es el significado de soltar. Amigos, somos demasiado complejos. Dios dice que no hay necesidad de hacer nada, pero aún así queremos hacer muchas cosas. Muchos hermanos y hermanas dicen que están desprendiéndose, pero aún así hacen de ello una especie de trabajo. Se debaten entre soltar y no soltar. Todavía están ejercitando su propia fuerza en este asunto. Hermanos y hermanas, soltar significa que han terminado. Esta es la victoria. Después de que la hermana escuchó mi palabra, estuvo confundida durante 3 días. La luz era demasiado para ella y estaba confundida, pero después de 3 días lo logró. Hermanos y hermanas, ¿hay algo que no puedas superar? Esa hermana solo tenía una cosa que no podía soltar, y el Señor la ayudó a superarla. Nuestra debilidad es nuestra jactancia. En 2 de Corintios 12:9 dice, «Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite sobre mí». Esto nos muestra que no solo debemos considerarnos débiles, impotentes e incapaces, sino también regocijarnos en nuestra debilidad, impotencia e incapacidad. ¿Dice este versículo que debemos llorar por nuestra debilidad? No, al contrario, dice que debemos regocijarnos por nuestras debilidades, y no solo regocijarnos, sino también gloriarnos en ellas. ¿Qué es gloriarse en las debilidades? El mundo entero llora por sus debilidades, pero los vencedores se glorian en sus debilidades porque tienen fe. Hermanos y hermanas, sienten que tienen problemas, sienten que tienen fracasos. Deben reconocer que sus problemas y fracasos son una bendición. Están ahí para ayudarlos a superarlos. Una vez en Chefú, conocí a un médico que llevaba 3 o 4 años en la fe. Había servido en el ejército más de 10 años y su comportamiento reflejaba el de un soldado. Era directo y franco. No había duda de su salvación. Sin embargo,
tenía la costumbre de fumar. Fumar no le suponía un gran problema cuando estaba en Manchuria, pero al llegar a Chefú, las cosas se complicaron un poco. Había 70 u 80 personas en la iglesia y Chefú era un lugar pequeño. El único lugar donde podía fumar era en casa. Pero incluso en casa, no se atrevía a fumar al aire libre porque su esposa era una hermana. En el hospital donde trabajaba, había algunas enfermeras que también eran hermanas nuestras. Por un lado, quería fumar, pero por otro, le daba vergüenza. Siempre que oía acercarse a alguien mientras fumaba, tenía que apagar el cigarrillo apresuradamente. Cuando fumaba en la calle, primero tenía que mirar hacia adelante y hacia atrás para ver si había alguna cara conocida. No podía dejar de fumar, pero le dolía seguir haciéndolo. No sabía qué hacer. Después de una de mis reuniones, vino y me citó para la mañana siguiente a las 9 de la mañana. Me dijo que tenía cosas muy importantes que decir. A la mañana siguiente, al venir, me contó toda su historia. Dijo que llevaba más de 10 años fumando y no podía dejarlo. Cuanto más hablaba, más me reía y miraba al techo. Dijo, esto es un asunto serio. Le dije que sabía que era un asunto serio. Dijo que no podía hacer nada al respecto. Le dije, es maravilloso que no pueda hacer nada al respecto. Nada suena mejor que oír que no puede hacer nada al respecto. Me preguntó por qué, y le dije, me regocijo porque solo el Señor puede tratar este asunto. Yo no puedo hacer nada al respecto, ni usted puede hacer nada al respecto. Su esposa no puede hacer nada al respecto, ni los hermanos y hermanas pueden hacer nada al respecto. Con un paciente tan ideal, el Señor Jesús volverá a tener buenos negocios para su clínica. Me dijo que no era un asunto trivial que no pudiera hacer nada al respecto durante más de 10 años. Estuve de acuerdo, pero le dije, esto es difícil para usted, pero con el Señor no hay nada difícil. Él puede cambiar la situación en un instante. Continué diciendo, Doctor Shi, usted es un buen médico y yo gozo de buena salud. Por lo tanto, usted no me necesita, ni yo lo necesito a usted. Si quiere demostrar su habilidad conmigo, primero debo estar enfermo, y no solo de una enfermedad común, sino de una enfermedad grave. Cuanto más grave sea mi enfermedad, más se manifestará su habilidad. Hoy el Señor Jesús está aquí. Él puede tratar lo que usted, doctor Shi, no puede tratar. Me preguntó qué quería decir y cité 2 Corintios 12:9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Era bueno que quisiera dejar de fumar, y maravilloso que no pudiera, pero seguía sin entender las palabras de 2 Corintios 12:9. Era maravilloso que no pudiera dejar de fumar. No habría sido tan maravilloso si no tuviera que fumar, porque 2 Corintios dice que el poder de Cristo solo se perfecciona en las debilidades del hombre. Le dije, para ti, fumar es malo, pero para Dios, que no puedas dejar de fumar es maravilloso. Se quedó atónito y me miró fijamente. Le dije, nunca pienses que fumar es lamentable ni desafortunado. Tienes que decirle al Señor, te agradezco y te alabo porque fumo. Te agradezco y te alabo porque no puedo dejar de fumar. Sin embargo, Señor, te doy gracias y te alabo porque puedes hacerme dejar de fumar y puedes ayudarme a dejar de fumar. Preguntó con duda, ¿de verdad puede Dios hacerlo? Respondí, sí que puede. Entonces oramos juntos. Primero, oré unas palabras y luego
Él me siguió. Tenía fe, y su oración tenía el tono típico de un soldado. Habló con sinceridad. Dios, te doy gracias y te alabo porque fumo. Señor, te doy gracias y te alabo porque no puedo dejar de fumar. Señor, te doy gracias y te alabo porque puedes dejar de fumar por mí. Después de orar, y mientras aún tenía lágrimas, se puso el sombrero y estaba listo para irse. Le pregunté, «Doctor Shi, ¿seguirás fumando?», me dijo. Yo, Sailin Shi, no puedo dejar de fumar, pero Dios puede dejarlo por mí. Sabía que se recuperaría. Por la noche, un poco preocupado por él, pregunté a los del hospital qué había sido de él. Descubrí que todo marchaba bien. A la mañana siguiente volví a verlo y la respuesta fue la misma. Todo estaba bien. Esa tarde, cuando lo encontré, me contó que estaba debatiendo con su esposa. Su esposa se había quejado con él durante más de 10 años por su hábito de fumar, pero él nunca había logrado dejarlo. Después de hablar con Dios, dejó de fumar en media hora. Dijo, «No fumé ayer ni hoy». Cuando estaba a punto de irme, volví a preguntar, «¿Cree usted que usted, doctor Shi, puede dejar de fumar?». Dijo que no. Le pregunté, «¿Qué va a hacer entonces?». Me respondió, «El Señor dejará de fumar por mí». Con esa palabra me fui en paz. Hermanos y hermanas, no piensen que van a cambiar. Dentro de 5 años seguirán enfadándose. La victoria depende de que Cristo viva por ustedes. Puede decir, «Gracias y alabado sea el Señor porque yo no puedo, pero Cristo sí». Ojalá pudiera contárselo a todo el mundo. No le temo al mal carácter. No le temo a los temperamentos impulsivos. No le temo al orgullo desmedido. Solo le temo a quienes no ven su propia incapacidad ni que Cristo es capaz. Hermanos y hermanas, es bueno que alaben a Dios por su victoria, pero también deben alabar a Dios por sus debilidades. Sus debilidades obran aún más para manifestar el poder de Cristo. Doy gracias a Dios porque Watchman Nee está corrupto sin remedio. Le doy gracias porque el poder de Cristo se perfecciona una vez más a través de mí. Le digo al Señor que no tengo bondad, justicia, santidad, paciencia ni calma en mí. Agradezco y alabo a Dios porque no tengo ninguna de estas cosas y porque ya no intento tenerlas. Oh Señor, de ahora en adelante te encomiendo todo. De ahora en adelante es tu Hijo quien vencerá por mí. Si hacen esto, vencerán de inmediato. Pueden vencer en 1 minuto, incluso en 1 segundo. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Lucas 18 nos muestra a un joven que no logró su propósito, mientras que Lucas 19 nos muestra a Zaqueo, quien sí lo logró. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo el cuádruplo. Versículo 8. Lo logró en ese instante. Zaqueo hizo lo que el joven no pudo. Lucas 18 nos muestra que para los hombres es imposible, mientras que Lucas 19 nos muestra que para Dios todo es posible. El anciano de Lucas 19 pudo hacer lo que el joven de Lucas 18 no pudo. En Lucas 18, el joven no pudo hacer lo que el Señor le dijo. En Lucas 19, el Señor no le dijo mucho al anciano, pero él creyó. El joven no logró su propósito porque no creía en Dios. El anciano y su familia eran hijos de Abraham. Tuvieron fe, y la salvación llegó a esa casa. Esta fue la obra de Dios. Hermanos y hermanas, debemos agradecer y alabar al Señor,
no podemos amar, no podemos soportar, no podemos ser humildes, no podemos ser mansos, pero no hay un solo versículo en la Biblia, ni una sola palabra de Dios que nos diga que debemos vivir una vida que seamos capaces de vivir o que debamos hacer lo que somos capaces de hacer. Dios siempre nos dice que hagamos lo que no podemos hacer y que vivamos una vida que no podemos vivir. Cada mañana me despierto para agradecer y alabar a Dios, porque es un día más para que Él obre sus milagros. Por la noche le agradezco y le alabo por los milagros que ha realizado ese día. Hoy, Dios me está capacitando para soportar lo que de otra manera no podría soportar. Me está capacitando para amar lo que de otra manera no podría amar. Me está capacitando para hacer lo que de otra manera no podría hacer y actuar como de otra manera no podría. Denle gracias y alábenlo. Cada día experimentamos las palabras: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias por haber escuchado este mensaje profundo y liberador del hermano Watchman Nee. Que estas palabras no sean solo información, sino una experiencia vivida en lo más profundo de tu espíritu. Recuerda, lo que es imposible para ti es totalmente posible para Dios. No temas rendirte, porque allí comienza su victoria. Hasta el próximo encuentro. Que la gracia del Señor te fortalezca y su paz te gobierne.